Ella es solo la cocinera. Esas palabras siguieron a la suboficial segunda Elle Harris a todas partes donde iba en la base de operaciones avanzada Vanguard en una región hostil no revelada. A los 27 años, con cabello rubio arena, generalmente recogido en una práctica coleta, brillantes ojos color avellana que lo notaban todo y manos que podían preparar comidas para 200 soldados con la misma facilidad con la que desmontaban una carabina M4. Ella no encajaba en las expectativas de nadie sobre lo que era la capacidad de combate. Se había alistado como especialista culinaria, pasó 4 años aprendiendo a alimentar a las tropas en los entornos más austeros imaginables y se había desplegado 2 veces en zonas de combate donde su trabajo era mantener la moral mediante un servicio de comida de calidad. Pero lo que sus compañeros marineros no sabían, lo que ni siquiera su mando comprendía del todo, era que Elle Harris había crecido en la montana rural con un padre que había sido instructor de francotiradores del Cuerpo de Marines, aprendiendo a disparar antes de poder conducir, cazando alces en un terreno que hacía que el entrenamiento militar pareciera fácil. Cuando un asalto enemigo coordinado capturó a 12 Navy SEALs durante una patrulla fallida, dejándolos atados y esperando su ejecución en un complejo enemigo a 5 kilómetros de la base, ella descubriría que, a veces, la persona más peligrosa de cualquier base no es la que ostenta el puesto más impresionante. Es la que todos subestimaban, con una carabina M4 y la determinación suficiente para adentrarse en el infierno sola y traer a sus compañeros a casa. La suboficial segunda Elle Harris llevaba 4 meses sirviendo como especialista culinaria principal en la base de operaciones avanzada Vanguard, responsable de gestionar las operaciones de servicio de alimentos que mantenían a más de 300 militares alimentados, motivados y listos para las operaciones en una de las regiones más hostiles de la Tierra. Su jornada comenzaba a las 4 horas preparando el desayuno para soldados y marineros que pasarían el día realizando misiones peligrosas. Gestionaba el inventario, supervisaba a especialistas culinarios junior, se coordinaba con cadenas de suministro que operaban a miles de kilómetros de distancia, y de alguna manera, mantenía unos estándares de calidad alimentaria que habrían desafiado a los restaurantes de ciudades pacíficas. Pero a pesar de la naturaleza crítica de su trabajo, las tropas hambrientas son tropas ineficaces. Como todo líder militar sabía, la mayoría del personal de la FOB Vanguard consideraba a ella simplemente como la cocinera. El personal de las armas de combate que realizaba misiones fuera de la alambrada veía el servicio de comidas como un apoyo más que como una capacidad de combate. Las fuerzas de operaciones especiales que operaban desde la base rara vez interactuaban con el personal culinario más allá de comer las comidas que preparaban. Incluso su propia cadena de mando, si bien apreciaba su competencia profesional, no la veía como algo más que su descripción de trabajo. Lo que no sabían era que Elle Harris tenía más tiempo de disparo que la mitad del personal de combate de la base. Había crecido en la montana rural, hija del sargento de artillería retirado del Cuerpo de Marines William Bull Harris, quien había pasado 20 años como instructor de francotiradores exploradores en la base del Cuerpo de Marines de Huántico. Desde que ella tenía 8 años, su padre le había enseñado puntería, técnicas de campo, navegación terrestre y movimiento táctico a través de terrenos que hacían que Afganistán pareciera fácil. A los 16 años, ella podía dar en el blanco a 800 metros con el rifle de caza de su padre, rastrear alces por la naturaleza durante días y moverse por los bosques con tanta discreción que los ciervos no detectaban su presencia hasta que la tenían al alcance de la mano. Cuando se alistó en la Marina a los 18 años, Elliot obtuvo la calificación de tiradora experta en todas las certificaciones de armas. Completó un entrenamiento de combate avanzado que la mayoría de los especialistas culinarios nunca intentaban y se presentó voluntaria a todos los ejercicios tácticos que aceptaban personal de apoyo. Pero nada de eso le importaba al personal de la base de la Fuerza Aérea Vanguard, quienes veían su puesto y hacían suposiciones sobre sus capacidades. El suboficial Marcus Johnson, el SEAL alistado de mayor rango en la base, ejemplificaba la actitud que la mayoría del personal de operaciones especiales tenía hacia el personal de apoyo. Aris, dijo una tarde mientras ella servía el almuerzo en el comedor. Este pollo está excepcional. Tienes un verdadero talento en la cocina.
Gracias, jefe, respondió ella con profesionalidad, aunque sabía que el cumplido era condescendiente. Nunca elogiaría el verdadero talento de un compañero SEAL para los requisitos básicos del trabajo. ¿Alguna vez has pensado en qué harás después de la marina? Probablemente podrías dirigir un restaurante en algún lugar. Ella sonrió cortésmente. Todavía no lo he decidido, jefe. Seguía concentrado en la misión. Johnson asintió distraídamente, pasando a conversaciones más importantes con el personal de combate que compartía su mesa. Para él, ella era competente en su trabajo, pero fundamentalmente irrelevante para las operaciones de combate que definían el propósito de la base. La teniente Sarah Michei, oficial a cargo de las operaciones de apoyo de la base, fue una de las pocas personas que reconoció que las capacidades de ella iban más allá del servicio de comidas. Harris, revisé tu expediente personal, dijo Michei durante una reunión de evaluación de rutina. Tus cualificaciones en armas son excepcionales. Has completado un entrenamiento táctico que la mayoría del personal de apoyo nunca intenta. ¿Por qué elegiste la especialidad culinaria como tu calificación? A ella ya le habían hecho esta pregunta antes y tenía una respuesta estándar preparada. Señora, quería servir y se me da bien cocinar. Las tropas necesitan comer y puedo ayudar a asegurar que estén bien alimentadas y listas para la misión. Pero podría haber calificado para otras calificaciones, incluso para puestos de apoyo en operaciones especiales. Su experiencia y habilidades sugieren capacidades que van más allá del servicio de alimentos. Señora, cada calificación es importante. Estoy sirviendo donde la Marina me necesita. Michei la observó atentamente. Harris, no cuestiono su dedicación ni su desempeño. Es excepcional en su trabajo. Solo señalo que tiene capacidades que van más allá de sus funciones actuales. Gracias, señora. Si la Marina necesita que haga algo diferente, estoy lista. Hasta entonces, seguiré desempeñando mi trabajo profesionalmente. Lo que ella no dijo, lo que no podía decir sin sonar arrogante o difícil, fue que había elegido la especialidad culinaria específicamente porque le permitía desplegarse en zonas de combate y evitar el escrutinio por género que a menudo enfrentaba el personal femenino en funciones de combate. Había visto a marines y soldados luchar el doble por la mitad del reconocimiento, soportar el constante cuestionamiento de sus capacidades y lidiar con la suposición de que eran menos capaces que sus homólogos masculinos. Al elegir una clasificación de apoyo, ella evitó esas batallas, y al mismo tiempo, se desplegó en entornos donde podía servir. Pero también significó que, cuando llegara el momento, cuando sus capacidades fueran desesperadamente necesarias, nadie creería que las poseía. Ese momento llegó una mañana de martes de octubre, durante lo que debería haber sido una patrulla de rutina de un equipo de los Navy SEALs que operaba desde Fab Vanguard. Ella estaba preparando el almuerzo cuando la alerta de emergencia resonó por la base. A todo el personal, aquí el comando de la base. El equipo SEAL 7 Hectare ha sido emboscado y capturado durante las operaciones de patrulla. Se ha confirmado la captura de 12 miembros del personal, quienes se encuentran retenidos en un complejo enemigo a unos 5 km al noroeste de la base. La Fuerza de Respuesta Rápida, QRF, se está movilizando para la operación de rescate. El comedor quedó en silencio mientras todos procesaban lo que habían oído. Las fuerzas enemigas no solían capturar al personal estadounidense de operaciones especiales. Normalmente los mataban inmediatamente o los SEAL luchaban a muerte antes que permitir su captura. El hecho de que 12 SALS hubieran sido capturados con vida significaba que la situación táctica había sido catastrófica y que el enemigo tenía planes específicos para sus prisioneros. Ella continuó trabajando, pero su mente estaba llena de cálculos tácticos. A 5 kilómetros al noroeste, ese era el terreno que había estudiado durante sus recorridos matutinos por el perímetro de la base. El recinto enemigo mencionado en la alerta era una posición fortificada que la inteligencia había estado monitoreando durante semanas. Si los SEAL estaban retenidos allí,
El rescate requeriría un asalto importante con fuerzas considerables o la inserción de un pequeño equipo que pudiera extraer a los prisioneros antes de que el enemigo pudiera ejecutarlos. Escuchaba conversaciones por radio mientras trabajaba, oyendo cómo informaban a la fuerza de reacción rápida sobre la situación. Las noticias eran peores de lo que sugería la alerta inicial. Los 12 SEAL capturados estaban retenidos en un recinto fortificado defendido por aproximadamente 50 cazas enemigos. La inteligencia indicaba que los prisioneros serían ejecutados en cuestión de horas. El enemigo planeaba filmar las ejecuciones con fines propagandísticos, dando un ejemplo a las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses. La fuerza de respuesta rápida se preparaba para un asalto, pero la coordinación tomaría al menos 3 horas. Se estaban movilizando los recursos de aviación. Se informaba a las unidades de apoyo y se estaban desarrollando planes tácticos para una operación que arriesgaría muchas bajas para rescatar a 12 prisioneros. 3 horas podrían ser demasiado tiempo. Elle tomó una decisión que definiría el resto de su carrera. Salió del comedor, fue a sus aposentos y comenzó a prepararse para una operación de rescate en solitario que todos los médicos militares calificaron de imposible. Se puso el uniforme de combate, se ajustó el chaleco antibalas, agarró su carabina M4 y municiones, llenó su mochila de asalto con los suministros necesarios para atravesar territorio hostil y se preparó para hacer algo que salvaría 12 vidas o acabaría con la suya. El teniente Michei se encontró con ella cuando salía de sus aposentos, completamente equipada para el combate. Harris, ¿qué hace? No está asignada a la fuerza de respuesta rápida. Señora, esos SEAL no tienen 3 horas. La fuerza de respuesta rápida será demasiado tarde. Voy a sacarlos ahora. Michei la miró con incredulidad. Harris, usted es una especialista culinaria, no una soldado de operaciones especiales. No puede llevar a cabo una operación de rescate en solitario contra un recinto enemigo fortificado. Señora, con todo respeto, puedo y lo haré. Esa gente está retenida por un enemigo que va a matarlos. Alguien tiene que actuar ya, y soy la única persona que puede actuar de inmediato. Harris, esto es una locura. Te matarán. Incluso si pudieras llegar al complejo, no puedes sacar a 12 prisioneros tú sola. Ella miró a Michei a los ojos con absoluta certeza. Señora, crecí en Montana cazando alces y en terrenos peores que este. Mi padre fue instructor de francotiradores del Cuerpo de Marines y me enseñó técnicas de campo antes de que supiera conducir. Puedo moverme por territorio hostil sin ser detectada. Puedo disparar a más de la mitad del personal de combate de esta base. Y sé que si no lo intento, 12 estadounidenses morirán en las próximas horas. No te pido permiso. Te digo lo que voy a hacer. Michei reconoció la determinación en los ojos de ella y tomó una decisión de mando que la reivindicaría o la destruiría. Harris, oficialmente, te ordeno que te retires y regreses a tus funciones. Extraoficialmente, si vas a hacer esto de todos modos, toma esta radio y manténme informada de tu posición. Retrasaré el reporte de su ausencia lo más posible. Ella tomó la radio. Gracias, señora. Harris, traiga a esos SALS a casa y usted también. 30 minutos después, ella se movía por territorio hostil usando técnicas de campo que su padre le había inculcado desde la infancia. Se movía agachada y despacio, usando las características del terreno para ocultarse, deteniéndose con frecuencia para observar su entorno y empleando la paciencia táctica que distingue a los profesionales de los aficionados. Su crianza en Montana le había enseñado que los movimientos apresurados te mataban, ya fuera cazando alces o evadiendo fuerzas enemigas. El movimiento de 5 kilómetros hasta el complejo enemigo le llevó 2 horas, pero llegó sin ser detectada y en posición para realizar el reconocimiento del objetivo. El complejo era exactamente como lo había descrito inteligencia, una posición fortificada con aproximadamente 50 cazas enemigos, múltiples edificios y posiciones defensivas que harían un asalto frontal extremadamente costoso. A través de la mira de su rifle,
Ella pudo ver a los 12 SALS capturados, atados y custodiados en un patio central. Estaban custodiados por aproximadamente 20 cazas enemigos, mientras que el resto de la fuerza ocupaba posiciones defensivas alrededor del perímetro del complejo. La situación táctica era peor de lo que esperaba, pero no imposible. El enemigo no esperaba ser rescatado. Habían colocado guardias para evitar fugas en lugar de repeler el asalto, y su enfoque defensivo estaba en los enfoques que usaría una fuerza de rescate convencional. Ella no iba a usar enfoques convencionales. Presionó su radio para contactar al teniente Michei. Aquí Harris. Estoy en posición con vista al complejo objetivo. Puedo confirmar que hay 12 prisioneros estadounidenses vivos y retenidos en el patio central. Aproximadamente 50 cazas enemigos en total, con 20 vigilando a los prisioneros y 30 en las defensas perimetrales. Ejecutando el plan de rescate ahora. La voz de Michei regresó tensa por la preocupación. Harris, la QRF aún está a 2 horas. ¿Puedes esperar apoyo? Negativo. Los combatientes enemigos están preparando el lugar de ejecución. Los prisioneros no tienen 2 horas. Voy sola. Harris, esto es un suicidio, señora. Para esto estoy entrenada, aunque nadie lo crea. Harris, fuera. Lo que ocurrió durante los siguientes 90 minutos se convertiría en una de las acciones de combate en solitario más notables de la historia militar moderna, y una que nadie creería que hubiera sido llevada a cabo por un especialista culinario de la Marina. Ella comenzó su asalto eliminando sistemáticamente a los cazas enemigos, que ocupaban las posiciones defensivas del perímetro. Utilizando las habilidades de puntería que le había enseñado su padre y el conocimiento del terreno que había adquirido durante su aproximación, atacó objetivos desde posiciones que el enemigo no podía localizar. Su primer disparo eliminó a un guardia en una posición de torre a 300 metros de distancia. El disparo silenciado de su M4 fue lo suficientemente bajo como para que los guardias cercanos no identificaran de inmediato la fuente. Su segundo disparo eliminó a un guardia cerca de la entrada de vehículos del complejo. El hombre simplemente se desplomó, y los cazas cercanos asumieron que se había desmayado por el calor. Ella cambiaba de posición tras cada disparo, usando las mismas técnicas que empleaba cazando alces. Nunca permanecía en un mismo lugar el tiempo suficiente para que la presa identificara su ubicación, siempre planeando 3 movimientos por adelantado y aprovechando constantemente el terreno. Durante 30 minutos, eliminó a 8 cazas enemigos que ocupaban posiciones perimetrales, creando brechas en la red defensiva que le permitirían acercarse al patio central del complejo donde se encontraban las focas. Pero eliminar a los guardias sigilosamente fue la parte fácil. Lo difícil sería alcanzar a los 12 prisioneros atados, rodeados por 20 guardias, y extraerlos antes de que las fuerzas enemigas restantes pudieran responder. Ella se movió a una posición con vistas al patio donde se encontraban las focas. A través de su mira, pudo ver que los prisioneros habían sido atados con cuerdas en lugar de ataduras. El enemigo no esperaba que permanecieran prisioneros tanto tiempo como para requerir seguridad sofisticada. Eso le dio una oportunidad. Esperó a que cambiara la rotación de guardias, un momento en que los guardias se movían entre posiciones y la atención estaba dividida, y luego atacó a los guardias que rodeaban a los prisioneros con fuego rápido y preciso. Su M4 tronaba repetidamente mientras disparaba con precisión a los guardias que rodeaban a los prisioneros atados. Cada disparo era cuidadosamente dirigido para evitar alcanzar a los estadounidenses y eliminar las amenazas. En 15 segundos, eliminó a 6 guardias y creó suficiente confusión como para que los guardias restantes comenzaran a buscar refugio en lugar de controlar a los prisioneros. Ella transmitió por la radio que le había quitado a un guardia. Equipo SEAL 7. Aquí están las fuerzas amigas realizando un rescate. Corten sus ataduras y muévanse al muro sur. Estoy proporcionando fuego de cobertura. El jefe Johnson, quien había elogiado sus habilidades culinarias unos días antes, no reconoció su voz, pero reconoció la oportunidad. Liberó sus manos atadas,
Cortó las ataduras de sus compañeros Seal y los condujo hacia el muro sur mientras ella proporcionaba fuego de cobertura contra las fuerzas enemigas, intentando detener su escape. El complejo enemigo estalló en caos mientras los aproximadamente 40 combatientes restantes intentaban evitar que 12 prisioneros que escapaban alcanzaran la libertad. Eran superiores en número. Estaban en posiciones defensivas y contaban con la ventaja de luchar en terreno conocido. Pero ella Harris tenía algo que ellos no tenían. La capacidad de disparar con precisión bajo presión, la paciencia táctica para esperar disparos claros y la motivación que le daba saber que 12 estadounidenses morirían si fallaba. Se enfrentó a los cazas enemigos que intentaban bloquear la ruta de escape de los Seal, eliminando las amenazas con precisión mientras los prisioneros se abrían paso hacia el muro sur del complejo. El jefe Johnson y su equipo llegaron al muro, lo escalaron usando técnicas tácticas que años de entrenamiento habían vuelto automáticas y se encontraron cara a cara con la persona que les había proporcionado fuego de cobertura. Johnson miró fijamente a ella Harris, la especialista culinaria a la que había frecuentado días antes, vestida con equipo de combate completo, portando un M4 que mostraba evidencia de disparos continuos y observando con calma en busca de nuevas amenazas. Harris, ¿qué demonios haces aquí? Te estoy rescatando, jefe. Tenemos que movernos. Las fuerzas enemigas se están reagrupando para perseguirte. Eres cocinero. ¿Cómo lo hiciste, jefe? Con todo respeto, podemos hablar de mi puesto más tarde. Ahora mismo, tenemos que ir al punto de concentración y esperar a que la Fuerza de Respuesta Rápida, FRC, se reúna. Sígueme. Ella guió a los 12 Seal rescatados por un terreno que había memorizado durante su aproximación, usando técnicas de movimiento que su padre le había enseñado y una conciencia táctica que sorprendió al personal de operaciones especiales que había pasado años entrenando precisamente para estas situaciones. El jefe Johnson se movía a su lado mientras viajaban. Harris, ¿dónde aprendiste a moverte así? ¿Dónde aprendiste a disparar así? Mi padre era instructor de francotiradores del Cuerpo de Marines, jefe. Crecí cazando en Montana. Sé cómo moverme por territorio hostil. ¿Por qué demonios eres un especialista culinario si puedes disparar y moverte así? Los jóvenes marineros que ingresaron a la Armada después de que se conociera la historia de ella crecieron en un servicio que había aprendido que la capacidad y el puesto no siempre estaban alineados y que el personal más valioso a menudo era aquel que podía contribuir de manera inesperada cuando las circunstancias lo exigían. Años más tarde, cuando la teniente comandante ella Harris habló en la Academia Naval sobre liderazgo y capacidad, reflexionó sobre su experiencia como especialista culinaria que había dirigido un rescate en combate. Cuando servía comidas en la base de operaciones de la Fuerza Vanguard, la gente veía mi puesto y suponía lo que podía aportar. Vieron a un especialista culinario y pensaron que eso definía mi valor para la misión. Lo que no vieron fue mi crianza en Montana, el entrenamiento de mi padre, mi puntería ni mis habilidades tácticas. Hizo una pausa y luego continuó. Cuando 12 SALS fueron capturados mientras se enfrentaban a una ejecución, a nadie se le ocurrió preguntarle a la cocinera si podía ayudar. Asumieron que, como yo preparaba comidas, no podía dirigir operaciones de combate. Esa suposición casi costó 12 vidas. La lección no es que todos deban ser capaces de todo. Es que nunca debemos asumir que conocemos todas las capacidades de alguien basándonos solo en su puesto. La historia de ella se convirtió en algo más que historia militar. Se convirtió en un recordatorio de que la excelencia existe en lugares inesperados, que la capacidad a menudo se esconde tras suposiciones y que los miembros más valiosos del equipo a veces son aquellos a quienes todos subestiman. Los SALS que habían acogido con agrado sus habilidades culinarias aprendieron que quien les servía la comida poseía capacidades de combate que nunca imaginaron. La estructura de mando que la había visto como personal de apoyo aprendió que los puestos no definen el potencial humano. Todo el ejército aprendió que la efectividad proviene de reconocer y aprovechar las capacidades donde quiera que existan, no de asumir que las descripciones de los puestos definen el valor humano. Porque a veces la persona más peligrosa en cualquier base no es la que ostenta el título más impresionante, el rango más alto o el uniforme más condecorado.
A veces es la persona a la que todos llamaban simplemente la cocinera, quien se adentra en el infierno sola con una carabina M4 y la determinación suficiente para traer a casa con vida a 12 compañeros. Elle Harris había estado preparando comidas para soldados hasta que los enemigos capturaron a su equipo SEAL y ella fue a la guerra. Y al ir a la guerra, demostró que la capacidad no entiende de descripción de puesto. La excelencia no acepta límites basados en calificaciones. Y cuando hay vidas en juego, lo que importa no es tu título. Es lo que puedes hacer cuando todo depende de ello. La transformación cultural que comenzó con la operación de rescate de Elle se extendió mucho más allá de la vanguardia de la base de operaciones avanzada. En 18 meses, la Armada había revisado fundamentalmente cómo identificaba y utilizaba las capacidades del personal que trascendían las descripciones de puesto. El personal de calificaciones de apoyo tuvo la oportunidad de demostrar habilidades tácticas previamente reservadas para las especialidades de combate. Especialistas culinarios, personal de logística y personal administrativo comenzaron a recibir entrenamiento avanzado en armas y educación táctica que reconocía su potencial para contribuir más allá de sus roles tradicionales. El jefe Johnson, quien había apadrinado las habilidades culinarias de Elle pocos días antes de que ella le salvara la vida, se convirtió en el principal defensor del reconocimiento de las capacidades ocultas. Casi morimos porque asumimos que el cocinero no podía pelear, dijo Johnson a los candidatos a oficiales en el entrenamiento naval de guerra especial. Elle Harris demostró que los títulos de trabajo no definen la capacidad humana. Solo describen un aspecto de lo que alguien puede aportar. Los 12 SEAL que rescató presentaron testimonios colectivos que condujeron a cambios de política que afectaron a decenas de miles de personal de apoyo en todas las ramas militares. Los programas de entrenamiento se modificaron para evaluar las capacidades en lugar de solo el desempeño laboral. Los sistemas de evaluación comenzaron a medir el potencial en lugar de simplemente calificar las tareas actuales. Los jóvenes marineros que ingresaron a la Marina después de que la historia de Elle se hiciera legendaria crecieron en un servicio que había aprendido una lección crucial. Nunca asuma que conoce todas las capacidades de alguien basándose solo en su placa de clasificación. En su ceremonia de jubilación después de 20 años de distinguido servicio, la capitana Elle Harris, quien había ascendido de rango y finalmente comandó una unidad naval de apoyo de guerra especial, reflexionó sobre su trayectoria de especialista culinaria a leyenda del combate. No dejé de ser cocinero cuando tomé ese rifle. Simplemente demostré que ser cocinero no definía todo lo que podía hacer. La lección no es que todos deban ser guerreros. Es que nunca debemos limitar a las personas basándonos en nuestras suposiciones sobre lo que su puesto de trabajo significa que pueden o no contribuir. Gracias por ver el video. Si te gusta este video, suscríbete para ver más historias increíbles como esta.